al 5. Dice la palabra del Señor: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vamos a mirar también otro versículo que está en Romanos capítulo 12. Bendito el Señor, no, el capítulo 5, perdón, y el versículo 12. Dice, por tanto, Bien, hermanos, ahorita le activo la cámara. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dios siga dándonos conocimiento para el desarrollo de esta programación. Bien, hermanos, entonces vamos a continuar sobre el tema arrepentimiento. Para hablar de arrepentimiento, en primer lugar, se tiene que saber de qué se va a arrepentir las personas o de qué se va a arrepentir la gente. Entonces es importante dar a conocer el por qué el arrepentimiento. Bueno, bíblicamente nos damos cuenta que el pecado se originó cuando la rebeldía de Satanás, que se levantó contra Dios y quiso hacerse superior a Dios, de tal manera que fue destituido y le fue quemado esa vestidura tan importante, tan bonita que tenía, y fue destituido de esa grandeza que poseía, porque esto lo hizo creer que era grande y quiso hacerse superior al Altísimo. Encontramos alguna escritura que nos hablan de esta rebeldía que tuvo Satanás, se levantó contra los principios santos. Encontramos aquí en Ezequiel, el capítulo número 28. Quiero primero, hermanos, mostrar esto para luego desarrollar el tema de arrepentimiento, porque como le dije, para hablar de arrepentimiento es necesario saber de qué me voy a arrepentir, porque no queda bien que uno predique o enseñe o le diga a la gente, arrepiéntete, sin saber la razón por la cual debe arrepentirse. Entonces, mirando esta escritura sobre el origen del pecado, Ezequiel 28, el verso número 12 en adelante, hay una declaración sobre el origen del pecado. Hijo de hombre, levántate, endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor,
Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles, flautas, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Bueno, ahí está, esa declaración sobre este ser llamado Satanás, que al principio se llamaba Luzbel, perdón. Entonces, ahí encontramos esta declaración que este fue un ángel que Dios lo dotó de mucha sabiduría, de mucho conocimiento, y esa vestidura que tenía, al verse con ese nivel tan elevado, quiso superar a Dios. Esa fue la maldad que se encontró en él, y de ahí pues miramos cómo fue dado este ser llamado diablo, Satanás. También miramos en el capítulo 14 del libro de Isaías, el verso 12 y 15, hace una declaración también. Dice Isaías: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Oye el poder que tenía. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, ahí miramos la rebeldía de este ángel que fue dotado de sabiduría, de conocimiento, y quiso hacerse más grande que Dios, y esta rebeldía lo llevó a ser destronado de arriba y quemado su vestido y mandado a la tierra desnudo y sin nada, porque el diablo es padre de mentira, él no tiene nada. Entonces, este rebelde, este ser malo, que no fue hecho en esa forma, sino que era un ángel, luego se rebeldizó contra su creador, se levantó contra su creador, y en esa forma se volvió Satanás. Entonces, el origen del pecado es dado por Satanás. Satanás es quien trajo el pecado a la humanidad. Entonces, la palabra pecado significa transgresión voluntaria, transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Se denomina pecado a todo aquello que se aparta de lo correcto y justo.
Es el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. El pecado enemista al hombre con Dios. Y ahí que hay una preciosa enseñanza sobre el apóstol Juan, que dice: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque el que ama el mundo se constituye enemigo de Dios. Lo que hace que el hombre haga males, que el hombre mate, que el hombre haga toda maldad, es el pecado. El pecado esclaviza, hace mentir, hace robar, odiar, guardar rencor. Y tiene acciones también como es el adulterio, la fornicación, la mentira. Esas son acciones y también son conocidas como obras de la carne. Entonces, esto vino cuando Satanás se rebeló contra Dios, porque él es el autor del pecado, y más tarde vemos el engaño que le hizo a la pareja en el huerto del Edén por medio de una serpiente. Engañó a Eva y hizo que Eva comiera de ese árbol prohibido, porque Dios había dicho que de todos los árboles podían comer, pero menos del árbol que estaba en medio del huerto, porque el día que de él comiera, ciertamente iban a morir. Entonces la serpiente engañó a Eva, conocido como Satanás. Por medio de una serpiente se dirigió a Eva y la engañó. Eva fue engañada y comió del árbol prohibido. Luego ella le dio a Adán y Adán comió, y en esta forma cayeron en el pecado de la desobediencia. Pero el autor del pecado, vuelvo a repetir, se llama Satanás. De ahí que, basado en estos hechos, es que podemos predicar la palabra arrepentimiento. Ya con este conocimiento que tenemos, mostrarle a la gente, a la humanidad, por qué deben arrepentirse. Porque es necesario volverse a Dios. Bendito el Señor. Entonces, el autor del pecado se llama Satanás. No fue hecho Satanás. Se halló maldad en ese ángel que Dios tenía de vestido, de una vestidura tan hermosa y de sabiduría, de conocimiento, de ciencia. Y entonces quiso hacerse superior al Altísimo. Rebeldía. Y esa rebeldía, pues lo volvió diablo, Satanás. Entonces, hermanos, basado en esto, en estos hechos, es necesario predicarle a las personas el arrepentimiento, porque si no se arrepienten, ese pecado que, como leí en la carta a los Romanos, el capítulo 5, el verso 12, el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán pecó. Adán tenía la responsabilidad de dirigir esta creación tan hermosa, y él, pues, la mujer fue engañada, pero Adán pecó con todo el conocimiento. Entonces, como dice aquí, el pecado es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. O sea que Adán pecó con todo el conocimiento, y de ahí declara la palabra del Señor: por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Ese hombre
fue a Adán, porque Adán no fue engañado. Quien fue engañado fue la mujer. Adán pecó con todo el conocimiento. Entonces, debido a esto que nos trajo el pecado de Adán, es importante este tema del arrepentimiento. El arrepentimiento es una necesidad que tiene todo ser humano. Escuche esto. Es una necesidad que tiene todo ser humano, porque todos somos hijos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y ellos pecaron, y tenemos el pecado original en nosotros. Entonces es una necesidad de todo ser humano que se arrepientan. La palabra arrepentimiento, según el diccionario, Webster, el arrepentimiento significa dejar el pecado y dedicarse a la corrección de la vida de uno, sentir remordimiento o contrición, cambio de actitud. O sea que cuando una persona se arrepiente, debe sentir esto, dejar el pecado y dedicarse a corregirse, a corregir su vida y sentir remordimiento y contrición, o sea, humillarse para que Dios le perdone y cambiar de actitud. Todo el que se arrepiente de corazón cambia de actitud, cambia su vida, es transformada porque se arrepintió de todo corazón. La palabra griega es matoneo, que significa cambiar de actitud, de propósito, cambio para lo mejor. O sea, que también es la misma declaración según el griego, cambio de actitud, cambio de pensamiento, cambio para lo mejor. Entonces, esto es lo que significa la palabra arrepentimiento, cambio de propósito, cambio de ideas, cambio de corazón, cambio de sentimientos. Muchos teólogos nombran 3 aspectos necesarios del arrepentimiento. Escuche esto, muchos teólogos nombran 3 aspectos necesarios del arrepentimiento. Primero, cambio intelectual. Esto se refiere a los cambios de ideas. Cuando uno se arrepiente de corazón, las ideas son cambiadas. Cambio emocional. Tiene que ver con los sentimientos, el cambio de sentimiento. Y cambio volitivo. Quiere decir cambio voluntarios de propósito. Entonces, estos 3 cambios, según los teólogos, son necesarios y deben darse cuando una persona se arrepiente. Básicamente, el arrepentimiento es un cambio de mente, de corazón y de dirección. Básicamente, vuelvo a repetir, el arrepentimiento es un cambio de mente, de corazón y de dirección. De ahí que encontramos un precioso pasaje cuando Jesucristo le hacen una pregunta sobre cuál es el primer mandamiento. Y él responde, el primer mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, cuando una persona se arrepiente de corazón, suceden estos cambios. Cambia sus pensamientos, cambian sus ideas, sus intenciones. Entonces también brota de él el amor, la paz, la felicidad, la alegría. Todo esto se produce cuando hay un verdadero arrepentimiento. Entonces, mis hermanos, es interesante. Esta doctrina es fundamental. La doctrina del arrepentimiento es fundamental para la salvación de nuestras almas. Entonces, Jesucristo mismo, cuando comenzó su ministerio público, nos dio una preciosa enseñanza. El reino de los cielos se ha acercado y arrepentíos y creed en el evangelio. Es fundamental esta preciosa doctrina. Encontramos en la Biblia también el caso de Zaqueo. Zaqueo era un publicano, cobrador de impuestos públicos, y una vez escuchó que Jesús venía con una cantidad de personas que le seguían, y Zaqueo quería conocer quién era Jesús. Y dice la Biblia que como la multitud era grande en número y él era pequeño de estatura, salió corriendo y se subió a un árbol sicómoro. Y cuando iba pasando el Señor, lo llamó y le dijo: Zaqueo, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y dice que Zaqueo recibió al Señor con alegría y se puso a la disposición del Señor. Se arrepintió en ese momento porque era un cobrador de impuestos públicos, ladrón, y le dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y entonces ahí miramos lo que surge cuando alguien se arrepiente. Cambio de corazón, cambio de actitud. Zaqueo reconoció que era un pecador, y las personas, para poderse arrepentir, tienen que hacer el reconocimiento que es pecador, porque hay gente que, bueno, sus actitudes en sus relaciones sociales, su relación en la sociedad son buenas, y se creen que no tienen necesidad de arrepentirse, porque su comportamiento con sus vecinos, con todo lo que le rodean, pues para ellos es bueno. Y esto hace que ellos no se arrepientan porque se creen que así está bien. Pero la Biblia encierra todo bajo de pecado, por cuanto nuestros padres pecaron y todos somos pecadores. O sea que todo ser humano necesita arrepentirse. Amén. Entonces, también miramos en la palabra del Señor cuando Dios escogió a Pablo como predicador para los gentiles, para abrir sus ojos, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Eso está en Hechos 26:18. Pablo cumplió al predicar a todos que se arrepintieran y se convirtieran todos que se arrepintieran y se convirtieran. Perdón.
Y en esta forma, pues, aceptaran a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y entonces Pablo anunció este mensaje en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles les anunciaba que se arrepintiesen. Entonces, esta doctrina es fundamental. La persona tiene que arrepentirse y convertirse a Dios para que en esta forma haga obras dignas de arrepentimiento. Entonces, una de las doctrinas fundamentales de la iglesia es el arrepentimiento. El arrepentimiento es el puente que conduce al hombre a la salvación de su alma. Si no hay un arrepentimiento, como dije, el puente, y esto se puede obtener a través de la enseñanza de la palabra del Señor. Lo primero que se tiene que hacer para que una persona se arrepienta es enseñarle la palabra. La palabra se engendra y nace de esa palabra. Por eso hay que seguir predicando, enseñando, porque por medio de la palabra es que las personas pueden arrepentirse. Y como dije, el puente para la salvación. Esto es completo, porque un arrepentimiento solo no nos puede salvar. Esto tiene que ser completo. Arrepentidos, convertidos y bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Entonces, esta doctrina está basada en la palabra del Señor. Si la persona se arrepiente, pero no se bautiza y no se convierte, no se bautiza, primero no muera el pecado y todo esto. El arrepentimiento, cuando es dado por la palabra de Dios, pues prepara al hombre para que luego pueda ser bautizado en el nombre de Jesús. Y esto también es completo. Cuando una persona se arrepiente de corazón, como dije, tiene el puente para la salvación y también para recibir el bautismo en las aguas y el bautismo del Espíritu Santo. Aquí hay un verso en Hebreos, el capítulo 6, el verso 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de las doctrinas de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. En el contexto de la predicación bíblica, el arrepentimiento es una vuelta de dejar de hacer el pecado y mirar al Señor. Ese es en el contexto bíblico. El arrepentimiento es dar una vuelta y mirar al Señor. En un sentido amplio, el arrepentimiento puede significar todo lo que acontece cuando el hombre deja el pecado y se vuelve a Dios. En un sentido amplio, escuche esto, el arrepentimiento puede significar todo lo que acontece cuando el hombre deja el pecado y se vuelve a Dios. Incluye el bautismo en las aguas y el bautismo del Espíritu Santo. Esto se dio cuando el caso de Cornelio, ya todos conocemos el pasaje que nos habla de Cornelio. Cornelio era un gentil y tenía una congregación en su casa, oraba, ayunaba, hacía oraciones
Pero Cornelio todavía no tenía claro cómo era el proceso para la salvación de su alma. Entonces le fue revelado que mandara a buscar a Pedro. Este pasaje es conocido, y Pedro también recibió la revelación de parte de Dios, porque estando orando, un lienzo bajó del cielo y Dios le mostró en el lienzo todos los animales cuadrúpedos, terrestres y reptiles, y escuchó la voz que le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro se asombró, porque Pedro conocía en la ley que habían algunos animales que no eran aptos para el consumo. Y cuando Pedro está en esto, el Señor le dice: Pedro, no llames tú inmundo ni común a lo que Dios ha hecho, refiriéndose a los gentiles. Entonces, a los gentiles también le fue revelada esta palabra de Dios, y dice que mandaron a buscar a Pedro, y Pedro, cuando llegó a la casa de Cornelio, Cornelio salió y se arrodilló, y Pedro le dice: levántate, yo también soy hombre, adora a Dios. Y le predicó el mensaje de la crucifixión, de la muerte y sepultura del Señor. Y cuando ellos escuchan la palabra, dice que se arrepintieron y se convirtieron y recibieron el Espíritu Santo. Y Pedro los mandó a bautizar en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. De tal forma que los que fueron con Pedro y escucharon que los gentiles también habían recibido el Espíritu Santo como ellos al principio. Entonces, ahí nos damos cuenta. En este sentido, el arrepentimiento es una transformación radical de mente, de actitud, de convicción y de dirección. Es un hecho voluntario del hombre al responder al llamado de Dios. Eso fue lo que sucedió en la casa de Cornelio. Y entonces Pedro les habló también del arrepentimiento, y que ellos se convirtieron y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y esto pues lo produjo la palabra. Se arrepintieron, se convirtieron, y en esta forma obtuvieron la salvación de sus almas. El arrepentimiento también es el primer hecho de fe. Incluye varios elementos importantes: el reconocimiento del pecado, la confesión de pecado, la contrición por el pecado y decisión de dejar el pecado. La palabra arrepentimiento puede tener usanzas que no tienen que ver nada con la salvación. Escucha esta expresión: usanzas. La palabra arrepentimiento tiene usanzas que no tienen que ver nada con la salvación. Eso es verdad. Ejemplo, dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Entonces, ese arrepentimiento ahí no tiene que ver nada con salvación. Dice también, bueno, en este caso, ahí el arrepentimiento significa dolor, pesar y remordimiento. Eso sintió Dios, que le pesó en su corazón de haber hecho al hombre. También miramos el caso del juicio que iba a hacer Dios a los de Nínive. Dice que Dios se arrepintió de hacerles el juicio
que ya estaba programado porque ellos cambiaron de actitud. O sea que los habitantes de Nínive, cuando escucharon que Dios iba a hacer este juicio, pues usted conoce la historia. El mismo rey convocó a ayunar, a humillarse, a los niños, todo el personal y hasta las bestias. De ahí que Dios se arrepintió, pero eso no tiene que ver nada con la salvación. También miramos el caso de Saúl, cuando se arrepintió porque había perdido la bendición que Jacob, su hermano, pues le había comprado, esa bendición tan grande que iba a recibir. Y Esaú se arrepintió de lo que hizo y le lloró a su padre, pero no alcanzó lo que deseaba en el momento. Entonces ahí el arrepentimiento no tiene que ver nada con salvación. Como dije, tiene usanzas, la palabra arrepentimiento tiene usanzas también que no tienen que ver nada con la salvación. Entonces, hermanos, este tema es extenso, es bastante extenso. Yo no sé qué tiempo me queda porque de pronto vayan a hacer preguntas. Aló. Aló. Mano Rafael Rodríguez, ¿puedo seguir? Hermano Winston, vamos entonces a las preguntas que tienen los hermanos para ver qué responder algunas inquietudes que ellos tienen. Y el próximo miércoles continuamos con este hermoso tema. La verdad es que ha sido un tema muy hermoso. Dios creo que nos ha hablado a todos de una manera muy especial. Gracias a Dios por esta palabra en esta tarde. Entonces, vamos con las preguntas. La hermana Lilian, para que nos lea las preguntas. Es que hasta el momento no han escrito preguntas, entonces no sé más bien si alguien la quiere hacer así directamente, pues que la haga, porque no han escrito preguntas. Entonces es la oportunidad para que el que tenga una pregunta active su micrófono y la haga. Y si no hay preguntas, pues continuar, porque todavía nos queda un tiempito, hermano Winston, y no queremos desaprovechar la oportunidad. 14 minutos. Muy bien, hermano. Quedan 14 minutos, no hay pregunta, entonces continúe con esta hermosa enseñanza. Vamos a ver, hermano, seguimos. Entonces estamos en el tema que la palabra arrepentimiento tiene usanzas que a veces no tienen que ver nada con la salvación. Eso es lo que estamos mirando. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Ya sigo. Amén, hermano Winston. Bueno, antes continúo. Reconocimiento del pecado. Antes de que alguien pueda arrepentirse del pecado, debe comprender en primer lugar que es un pecador. Eso es lo que tiene que hacer la persona al arrepentirse. Tiene que reconocer que es un pecador y como lo estamos explicando desde la caída del hombre, desde que se rebeldizó Satanás. Satanás es el autor del pecado cuando quiso ser superior a Dios. Jesús dijo, no he venido a llamar justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Entonces mismo Jesucristo, hermano mío, como ya lo sabemos, nosotros sabemos esto, lo estamos repitiendo, la enseñanza de arrepentimiento predicada, enseñada por el mismo Jesús. Los sanos no tienen necesidad de medicina. Eso está dentro de la lógica.
Los sanos no tienen necesidad de medicina, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso lo dijo el Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, refiriéndose al arrepentimiento. Una persona que se siente pobre en espíritu, no pobre de espíritu, en espíritu. O sea que cuando la persona reconoce que es un pecador, se ve con esa pobreza espiritual y no le queda otra sino de mirar al cielo y pedirle al Señor que lo ayude. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué bueno eso. Hay personas que son moralmente buenos y muy religiosos, encuentran difícil arrepentirse y recibir el Espíritu Santo porque no se dan cuenta que son necesitados. Como les di ahora rato, eso sucede en algunas personas que se creen que no tienen necesidad. ¿De qué me voy a arrepentir? Dicen algunos. Yo nunca he robado, yo nunca he matado, yo no le hago mal a mi prójimo. Soy una persona buena, y se califica en esa forma. A esa persona que se considera así, le es un poco difícil arrepentirse, porque la base fundamental para un verdadero arrepentimiento es que la persona reconozca que es pecador. Para yo arrepentirme, tengo que reconocer que soy un pecador, que solamente Jesucristo me puede justificar y me puede perdonar. Entonces el hombre, cuando tiene ese ego que se cree que no tiene necesidad de arrepentirse, le es difícil recibir el beneficio del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos, como le dije, este tema es extenso, pero bueno, hasta donde Dios nos ayude. Acá tengo un subtítulo que dice confesión de los pecados. Una vez que alguien comprende que es, de hecho, un pecador, debe confiar los pecados a Dios. Dios lo sabe todo, es verdad. Pero cuando el hombre reconoce su estado pecaminoso y habla con el Señor y le confiesa sus iniquidades, eso le agrada al Señor. Dios todo lo sabe, pero se requiere que la persona le confiese, le diga: Señor, yo soy un pecador. Porque mire, también dice la Biblia, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. El que encubre su pecado, hermano, no tendrá crecimiento en su vida espiritual, pero aquel que los confiesa alcanza misericordia. Hablando ya del manejo que se da en la iglesia, la administración, cuando la persona se arrepintió, se bautizó, pero luego tuvo un fracaso en su vida espiritual, que cometió algún pecado por allí, pues se resalta a veces el pecado de adulterio, el pecado de fornicación. Bueno, el pecado con el solo pensamiento, hay pecados que se cometen porque el que ve a una mujer y la codició en su corazón, ya eso es pecado. Pero ese pecado que comete el cristiano después de bautizado, hermano, es importante que confiese ese pecado y se aparte de él. El pecado hay que confesarlo y apartarse, porque si uno no lo confiesa
Y uno deja eso allí, tapadito, como piensa uno. Delante de Dios no hay nada oculto. Todo está descubierto delante de los ojos del Señor. Entonces, es mejor que la persona, si cometió su error, hombre, confiésele eso al Señor. Y bueno, administrativamente uno lo maneja, que la persona viene y a veces charla con uno. No es que uno va a exigirle, no, confiésame tu pecado, no, sino que charla con el ministro. El ministro tiene una vestidura, le ha sido dada autoridad para atar y desatar. Entonces el ministro lo que hace es ayudarlo. Bueno, yo voy a orar por ti, yo voy a pedir al Señor que te ayude, porque es que uno mismo, hermano, la remisión no puede hacérsela a uno mismo. Usted sabe que fue necesario para la remisión de nosotros venir Dios manifestado en carne y pagar un precio por nosotros, porque nosotros mismos no teníamos potestad para redimirnos. Entonces, un pecador no se puede redimir a sí mismo. Entonces, el pastor puede orar por él y puede ayudarlo en ese momento de calamidad o de tristeza que tiene por haber ofendido al Señor, por haber pecado. Entonces, la confesión de pecado es importante para los cristianos, para el que se convierte. Y yo no sé si usted ha vivido la experiencia que uno, cuando ora a Dios, que uno se arrodilla y Dios comienza a mostrarle su vida, y uno tiene que arrepentirse de muchas cosas, porque es que nosotros somos débiles y esto es tan santo, tan sublime, que errores cometemos. Los errores los cometemos. Entonces, cuando uno reconoce y le confiesa al Señor, Señor, me descuidé en esto, Señor, perdóname, soy humano, no soy perfecto, estoy en este camino de perfección. Entonces, alcanza o es alcanzado por la misericordia de Dios. También encontramos en la confesión de pecado cuando Juan el Bautista, ya eso es conocido por nosotros. La gente llegaba a Juan el Bautista y todo el que se entregaba, cuando se iba a bautizar, confesaba sus pecados y Juan lo bautizaba en esa forma, y así eran sus pecados perdonados. Esa fue una verdad, eso fue una verdad vigente. Ya hoy en día la verdad vigente que tenemos es: nos bautizamos en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Allá nos vamos a confesarle al pastor cuando me está bautizando. Pastor, yo no, nada. Eso fue en el tiempo de Juan y eso fue real, eso fue una verdad vigente, pero ya no es la que tenemos. Gracias a Dios que ahora la persona se arrepintió, murió el pecado, se bautizó, y no tiene que decirle al pastor allá cuando se está bautizando: pastor, yo hice esto y esto y esto. En el caso de Juan, así lo hacía la gente. No se le invocaba ningún nombre, sino que se bautizaban confesando los pecados y sus pecados eran perdonados. Hoy estamos en otra verdad. Hoy estamos aquí en la gracia. La gracia para acá, pues, ya hay un orden bíblico. El que creyere y fuere bautizado será salvo en el nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos, vinieron personas de Judea y de todo de Jerusalén y eran bautizados por Juan en el río Jordán, confesando sus pecados. Ahí está el tema de la pecados. Si uno peca después de la conversión, de la confesión, todavía hace parte del arrepentimiento. ¿Cómo es eso, pastor? Lo que estaba explicando. Y la persona se convirtió, pero luego pecó. Hermano, ahí la forma de cómo buscar la ayuda. Hay un pastor que lo puede ayudar en esa parte. O sea, si cometió pecado después de la conversión, como suele darse muchas veces, hermanos, que se descuidaron y cayeron y pecaron, pues
se puede ayudar y Dios lo puede restaurar siempre y cuando se convierta de corazón y se arrepienta y se aparte del pecado. Entonces, hermanos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero si se confiesan los pecados, tienen que apartarse de él, porque de nada vale que yo venga y comience a decir, hermano, ore por mí, que yo cometí este error, pero sigo en lo mismo, no me sirve de nada. Amén, hermanos. No sé, hermanos, si sigo o dejamos hasta aquí. Solo Jesucristo es el que perdona los pecados. Cuando alguien le confiesa los pecados al Señor, pues Él tiene poder para perdonarlo. Por lo tanto, no tenemos necesidad de un mediador terrenal, porque el hombre Jesucristo es nuestro mediador y el sumo sacerdote. Como le dije, no es que yo ya venía acá como confesarle al pastor, pastor, mire esto y esto, y me voy a arrodillar delante del pastor. No, aquí el sumo sacerdote que perdona los pecados si ama a Jesucristo. El pastor solo lo que hace es ayudarlo en la oración, hermano, yo te voy a ayudar para que Dios te ayude y esto, pero el que perdona los pecados si ama a Jesucristo. Mano Rafa. Aló. Aló. ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? ¿Me escucha, hermano Winston? Sí, señor, yo lo escucho, pero no sé si ustedes me están escuchando. Sí, yo lo estoy escuchando perfectamente. Ah, bueno, entonces, hermanos, esta doctrina del arrepentimiento, bíblicamente tenemos una cantidad de versículos que nos hablan de este tema tan interesante. Bueno, hermano, el propósito y es que continuar el próximo miércoles con esta misma enseñanza. Y bueno, gracias a Dios porque la verdad es que ha sido una hermosa enseñanza. Dios la ha usado de una manera muy especial. Y en estos días estaba escuchando un predicador, no es de nuestra iglesia pentecostal, que estaba enseñando que así como la ciencia ha aumentado en estos últimos tiempos, Dios también aumentaría el conocimiento en su iglesia, le daría más sabiduría en estos últimos tiempos. Y la verdad es que esta hermosa enseñanza me confirma esas palabras. Ha sido una enseñanza sencilla, profunda, muy fácil de entenderla. Y la verdad es que a mí Dios me ha enseñado de una manera muy especial. Entiendo el mensaje que Dios ha puesto en su corazón, hermano, y esta enseñanza la verdad es que ha sido una bendición de Dios. Entonces, invitando a todos los hermanos para el próximo miércoles y continuar con este tema, hermano, del arrepentimiento. La verdad es que es un tema profundo, bastante extenso. Sí, y hoy yo creo que hoy aprendimos más de lo que teníamos, del conocimiento que teníamos acerca del arrepentimiento. Y esto es un tema profundo y muy importante. Hoy he entendido lo importante que es el tema del arrepentimiento. Bueno, hermano. Así que está invitado para el próximo miércoles, dependiendo también si terminamos, entonces hay que continuar hasta finalizar este tema. La verdad es que hoy he entendido lo importante que es este tema. Así que vamos a orar, hermanos, dándole gracias a Dios y que, bueno, y que el Señor nos bendiga a todos, bendiga a su iglesia, lo bendiga a usted, a su familia. Dime. Hay que preguntarle al hermano si, pues, cuánto él calcula más o menos que puede demorar ese tema. Y otra cosita, Nevington, hoy sí voy a ser un poquito egoísta y van a orar por mí que estoy de cumpleaños.
Ay, verdad, Lilia, verdad. Hermano Winston. Felicitaciones. Y me felicitan, Le deseo, hermana, éxito. Dios le guarde, le bendiga. Felicitaciones. Amén. Aquí estamos ya preparándonos para esta noche.